8:39 de la mañana está con nosotros Rafael Valera, CEO de Buy and Hold. Rafael, bienvenido. Muy buenos días. Y también nos acompaña Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo veis la situación? Mercados, hoy que parece que recupera un poco, pero que tampoco cambia demasiado en la estructura. ¿Cómo veis la situación actual? Miguel. Bueno, básicamente lo que estamos viendo es mucha volatilidad, sobre todo por la falta de perspectivas acerca de qué es lo que va a suceder con el precio de las materias primas, cuál va a ser el impacto de todo esto sobre la economía, las consecuencias sobre los tipos de interés. Hay muchas incertidumbres, no solamente acerca de hacia dónde vamos en términos de tipos de interés, sino qué tan rápido vamos a llegar ahí. Y dado lo anterior, pues hay mucha volatilidad en los mercados y yo creo que vamos a seguir viendo esto hasta que no tengamos señales claras acerca de dónde van o el precio de los activos de materias primas o la economía en su conjunto. Rafa. Estoy de acuerdo con Miguel. No, lo que pasa es que no vamos a ver señales claras casi nunca. Muy rara vez en los mercados vemos señales claras y hay que moverse, como gusta a mí decir, en la niebla, ¿no? Y ese contexto, si hoy cogemos, leía esta mañana las previsiones que da el Banco Central Europeo de inflación, de crecimiento, tal, en diciembre, a dónde estamos hoy y no han pegado ni una. Es decir, se acierta muy poco en lo macro. Entonces, nosotros desde Buy and Hold lo que intentamos es fijarnos en lo micro, en empresa a empresa, en bono a bono, ir viendo las oportunidades. Porque si no, pues es lo que tú decías, hoy rebotan las cosas, mañana caen y vas como pollo sin cabeza. Hay que coger un poquito de perspectiva. El mercado no está fácil. Y en ese mirar empresa a empresa, ¿cómo queda España en ese contexto? En lo que estáis viendo, me refiero. España España es muy amplio, ¿no? Si nos fijamos en lo que sería el activo más grande que tiene España, que es su deuda, la deuda soberana, nada creo que tengamos más volumen, nada capitaliza más que la deuda soberana. Nosotros somos poco optimistas, ¿no? Vemos que la prima de riesgo de España contra Alemania es la misma hoy que hace prácticamente 6 meses. Sabiendo que el mes que viene, el mes de julio, el Banco Central Europeo va a dejarnos de comprar deuda y vamos a tener que convencer a los inversores extranjeros, porque el inversor español no es comprador de deuda, así como en Italia, si hay compradores de deuda pública, en España no hay esa cultura, no se ha invertido ahí. Yo creo que nos va a costar. No hemos visto todavía grandes roadshows por parte del Tesoro nuestro, ¿no? Y yo creo que van a empezar a viajar para intentar vender las bondades de España. Miguel, ¿puede tener fuerza los bancos centrales o cómo la fuerza de los bancos centrales va a impactar en el conjunto del mercado ahora que el BCE también parece que en julio iniciará ese movimiento de subidas? Bueno, aquí lo más importante es que hemos dejado de tener a los bancos centrales como los grandes salvadores, ¿no? Inmediatamente que había alguna caída importante en un entorno de baja inflación, lo que teníamos es que los bancos centrales entraban, anunciaban una nueva política, reducían tipos, empezaban a comprar más activos y eso se ha acabado. Entonces, ese suelo que ponían los bancos centrales no lo vamos a tener. Los inversores están empezando a darse cuenta de ello y como consecuencia de ello, lo primero que tenemos que pensar es que vamos a tener, lo que comentaba, más volatilidad, más capacidad del mercado de dar sustos a la baja porque no tenemos ese suelo. Y luego, finalmente, lo que comentábamos antes, el tema de los tipos de interés. Vamos a ver de aquí en adelante no solamente que los tipos libres de riesgo van a subir, sino que efectivamente, pues poco a poco en un entorno donde además se han suspendido las reglas fiscales, donde seguimos teniendo niveles de endeudamiento relativamente elevados, muy probablemente, y donde el 50% de la deuda tiene que ser comprada por extranjeros, muy probablemente vamos a ver que las primas de riesgo van a ir regresando a sus niveles más o menos de equilibrio de medio y largo plazo que están lejos de los niveles actuales. ¿Llega tarde el BCE? Llega tarde el BCE, o sea, es explícito con lo que se acaba de comentar de las previsiones, ¿no? Tenemos una inflación que ha llegado incluso aquí en España al 10%. Eso ya está muy fuera del objetivo del Banco Central Europeo, por lo tanto estas subidas de tipos efectivamente parecen fuera de tiempo. Es posible incluso que tengan que darse subidas mucho más fuertes de las que está descontando el mercado para poder reducir la inflación. Yo
siempre doy este ejemplo, la anterior ocasión que vimos en España una inflación como la que estamos viendo en estos momentos, pues fue en el 86 y después tardamos hasta el 95-96 en volver a ver, en ver inflaciones de 2%. Entonces, no es tan fácil reducir la inflación, es posible que tengamos que ver tipos de interés más elevados de los que está descontando el mercado actualmente. ¿Va a hacer daño en los bancos centrales, Rafael? Soy un poquito más optimista que Miguel, no, pero en cuanto a inflaciones, yo creo que se sabe que es muy difícil acertar, ¿no? No esperábamos ninguno una inflación tan alta, pero el mundo creo que sí ha cambiado respecto en las últimas décadas, ¿no? De los años 80-90. Yo pienso que no vamos a volver a, es decir, por mucha recesión que haya, no vamos a volver al papel, ni vamos a volver a contratar un viaje que no sea a través de Booking o de una página web, ¿no? Es decir, que hay unas tecnologías disruptoras que nos llevan a una transparencia en precios, esa transparencia en precios va a permanecer y eso lleva a que los precios difícilmente puedan subir. En los años 90 el mercado era más oscuro en cuanto a bienes y servicios y por tanto era más fácil que las inflaciones se dispararan. Eso es un tema y luego hoy la población está mucho más envejecida que hace 20 años, en España en concreto y en Europa en general, pero en España muy, muy en particular. Y las personas mayores tendemos, bueno, yo ya me puedo considerar mayor, tendemos a consumir menos que los jóvenes, que tienen que formar una familia y que lanzarse, ¿no? En ese entorno, ¿la renta fija tiene recorrido a través, sobre todo, del crédito corporativo? Sin duda, la renta fija en crédito corporativo estamos viendo unos niveles que yo no recuerdo en muchísimo tiempo sin que se hayan disparado los defaults. Es decir, yo el viernes estaba comprando bonos de compañías españolas, de una compañía española, burgalesa, a tires cercanas al 10%, como es Antolin, que es una compañía de fabricante de componentes de automóvil familiar, que si hay que ampliar capital, ahí estará los señores Antolin poniendo dinero. Es decir, es una compañía que la vamos a seguir viendo en los próximos años y está a precios ridículos. O Jaguar, que es una compañía internacional que también está con yields al 2028 cercanas al 10%, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir viendo Jaguars y Land Rovers circulando por nuestras calles. Miguel, ¿qué preocupación, qué grado de preocupación empieza a hacer China en este entorno también? Con ese crecimiento que se espera que también disminuya en el segundo trimestre hasta el 1,5%. Bueno, esto es un punto bastante importante. Realmente ahora mismo cuando uno ve la actividad económica en Europa no vemos todavía una ralentización importante como en principio pensamos que iba a ser el resultado de la invasión rusa a Ucrania. Y sin embargo el mercado está empezando a descontar, ya sea por las subidas de tipos de interés de la Fed o por el impacto que pueda tener lo que está sucediendo en China, una recesión. Están empezando a descontar una recesión. Lo que está sucediendo en China pues está intensificando esta falta de componentes que estamos viendo sobre todo en la industria. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros estamos pensando que puede suceder durante los próximos meses es ver una divergencia entre lo que va a suceder en la industria, donde muy probablemente esa falta de componentes, ese incremento que vamos a ver en los costes, tanto asociados al transporte como a la disponibilidad de bienes, como al incremento que se está observando en el precio de la energía, la industria es electrointensiva, es muy probable que veamos esta divergencia entre la industria en recesión y los servicios que se van a beneficiar de la eliminación de las restricciones y el aumento del consumo que muy probablemente vamos a ver en las familias. Entonces, China va a ser importante en el sentido, primero, de que puede provocar una recesión en la industria. Segundo, hay dudas acerca de qué tan efectiva pueden ser las políticas que han anunciado en este contexto de confinamiento, de tolerancia cero que vemos, qué tan efectivo puede ser un estímulo monetario, un estímulo fiscal en una economía que no produce. Obviamente ahí todo se puede ir a inflación y por lo tanto China ya no es tampoco esa tabla de salvación que era para la economía mundial en años anteriores cuando sí tenía esa capacidad de crecer.
¿Cómo puede afectar también este movimiento de China y ese movimiento de esta inflación que parece que tampoco termina de llegar a una recuperación de los mercados? Se confirma que esa inflación tampoco llega. La pregunta para mí se me escapa absolutamente. No, es decir, se me escapa en el sentido que no tengo capacidad de responderla. O sea, ni creo que mucha gente la acertara. Nosotros somos muy malos lectores del futuro, ¿eh? Entonces, ¿cómo va a afectar China, que es una economía enorme? Yo creo que los sentimientos de mercado cambian increíblemente rápido, ¿no? Y hoy hablamos de esta inflación, pero yo recuerdo haber estado hablando de recesión, de estar escuchando que había recesión los 2 últimos años, cada vez que se aplanaba un poquito la curva americana entre el 2 y el 10 años. Porque entonces te sacan que es que históricamente cuando se aplana la curva, entonces viene una recesión. Bueno, pues con China pasa un poco parecido. Entonces, nosotros somos muy optimistas con lo que estabas comentando antes, el tema de Ucrania y Rusia. O sea, ahora ya nadie discute que Ucrania va a existir. No sabemos si va a existir como hasta ahora, es decir, con todo su territorio pleno, pero que va a ser un país soberano. Eso ya creo que no está encima de la mesa. Que hace 80 y tantos días, cuando comenzó la guerra, eso no estaba nada claro, que no pudiera terminar siendo Rusia. Entonces, las cosas van cambiando y podemos ver un acuerdo de paz en semanas que nos sorprendería, pero esas sorpresas también las tenemos que contemplar, y hoy no se están contemplando y las podemos y es más razonable ver eso a lo largo del verano, que nos sorprendería a todos y cambiaría mucho el sentimiento de mercado, yo pienso. Bueno, en general hay que tomar en cuenta, efectivamente es muy difícil saber qué es lo que va a suceder hacia adelante. En todo caso, bueno, más allá de los factores de corto plazo, sí que estamos entrando en un entorno de mayor incertidumbre política. No tenemos ese beneficio, ese dividendo, digamos, de paz que hemos tenido durante los últimos 30, 40 años, desde la caída del muro de Berlín. En ese sentido, bueno, es un entorno de mayor incertidumbre. En términos económicos, lo que tenemos es, en términos de aportar a la disminución de los precios, China fue un factor relativamente importante. Ahora estamos viendo que mucha gente se está planteando, por ejemplo, traer de regreso algunos procesos, no todos porque es muy costoso. Es obvio que había algunas ventajas y van a continuar existiendo ventajas de tener la producción en China, pero el renacionalizar algunos procesos va a hacer que haya un incremento en costes a nivel global. Es muy probable, por ejemplo, que con toda esta ganas de consumir materias primas que va a seguir teniendo China, pues los precios de esas materias primas se mantengan elevados, y esto se va a unir con este impulso que estamos viendo en los países desarrollados por tratar de impulsar las energías renovables. Entonces, mi impresión es que uno de los factores importantes detrás de lo que va a suceder o lo que está sucediendo entre China y la economía global es que vamos a tener precios más elevados en general, a diferencia de lo que vimos durante los últimos 30, 40 años, donde China fue una fuerza desinflacionista relativamente importante. Rafael, para terminar, un poquito de visibilidad de los fondos de Buy and Hold. Bueno, pues no estamos como nos gustaría estar, que nos gusta estar siempre en máximos. Ahora mismo estamos de rebajas, es decir, me alegra que me hagas esta pregunta. Es el momento de invertir, porque oportunidades como esta en crédito con los spreads en máximos es muy difícil, y tenemos unas carteras invertidas con unas yields tremendas que rara vez las vamos a encontrar. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este inicio de semana. Rafael Malera, CEO de Buy and Hold, gracias por acompañarnos. Gracias. Y buena semana. Gracias, Antonio. Y también a Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research. Buena semana y buen negocio. Igualmente, gracias.